Esto es Energía Positiva, un podcast de Easy Energy y Funding. Bueno, ¿qué tal estáis hoy? ¿Listos para el episodio? Preparados. Muy listos. Lo que yo no sé, no sé si nos traerá Adrián algún dato de estos curiosos. Hoy tengo que reconocer que vengo un poco preparado. No. Luego, oye, lo que surja será otra cosa. Un dato de estos del muy interesante. No, Nacho siempre se mete conmigo porque dice que tengo cultura de muy interesante de la revista. Bueno, siempre sorprendes, Adrián. Bueno, pero hoy nuestro protagonista es John Groissart, y para introducirlo, no queríamos introducirlo solo nosotros, sino que hemos querido preguntarle a ChatGPT quién es John Groissart. Y entonces ChatGPT lo que nos ha contestado es: John Groissart, director del IDAE, navega sueños verdes, iluminando caminos en el océano energético de la imaginación. John, de 0 a 100, ¿cuánto de verdad hay? Qué curioso lo poética que es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, esto nos lo cuentan hace 2 años incluso. Pues a ver, la parte de los sueños y la parte de navegar tiene, o le veo un cierto sentido, porque al final todo esto que hacemos, ¿no? La transición energética, hay una parte de ideal, ¿no? De construir una cosa mejor. Pero es verdad que me siento más cómodo en el construir, en el hacer, en la pata del navegar, ¿no? En toda esa idea, convertirla en realidad. O sea, que le daría un 7 sobre 10 o por ahí. O sea, bastante bien en el foco de la idea, pero hay que aterrizar más. Me siento, ya te digo, más en el hacer, en el construir, que no tanto en el soñar. Bueno, está bien. Vamos a aterrizar tu biografía para que los oyentes sepan quién eres, de verdad. John es ingeniero en energía y medio ambiente por la Universidad de Cambridge. Ha trabajado en el sector de las energías renovables en varios países europeos y como consultor en el ámbito de la energía baja en carbono. Su andadura institucional comienza en Baleares, donde impulsó la Ley Autonómica de Cambio Climático y Transición Energética. En 2018 se incorpora a IDAE y desde septiembre de 2019 es el director general del mismo. Bueno, John, yo creo que eres el perfecto invitado para contestar a la pregunta que nos van a hacer todos los oyentes, y que de hecho a mí me la han hecho este fin de semana, de ¿podríamos tener un modelo 100% renovable mañana? No, pero no porque no seamos capaces de tener un sistema 100% renovable, que además hay cantidad de papers, salieron algunos estudios con unas publicaciones bastante potentes hace poco. O sea, sistema 100% renovable es posible, clarísimamente sí. Ahora, lleva un tiempo hacerlo y hacerlo bien. Pero tampoco tenemos mucho tiempo que perder por el camino. O sea, que mañana no, pero casi pasado, yo diría que sí. ¿Y dónde crees que están los principales retos para ese sistema 100% renovable? Y sobre todo si lo queremos hacer bien, ¿no? Pues al final, hay toda una parte técnica, o sea, todo esto se tiene que construir, o sea, que al final hay materiales, hay obras, pero hay una parte más importante todavía, yo creo, y es la parte social, ¿no? Es decir, si de repente desarrollamos toda la infraestructura energética que hace falta sin preguntar a nadie, sin preguntarnos dónde es el mejor sitio, sin ver cómo lo hacemos, es que a lo mejor empezaremos el camino pero no lo terminaremos, ¿no? O sea que la parte técnica la tenemos más o menos resuelta, la sociedad tiene que acompañar, o al revés, ¿no? Esta transición tiene que acompañar, tiene que ir de la mano de la sociedad. Yo diría que ahí está, si no el principal, de los principales retos seguramente. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Día a día. Toda la oposición que empieza a surgir contra el desarrollo rollo renovable en toda España. Eso, o sea, es verdad que pasa en todas partes, ¿no? O sea, en otros países he tenido oportunidad de trabajar en promoción de proyectos renovables. El 100% de los proyectos, en el 100% de las ubicaciones, incluso en un tejado, va a haber alguien que le parezca mal. O sea, eso es ley de vida. Es decir, el 100% de los proyectos va a haber alguien que le parezca mal. La cosa es hacer las cosas bien para que sea lo menos posible. Y oye, si a alguien le parece mal, que no tenga motivos potentes para ello, ¿no? Y luego había alguna encuesta hace poco que se publicó en Cuadernos de la Energía, que analizaba un poco esto, qué está pasando en el caso de España, y era interesante. La principal conclusión es que lo que faltaba es información. O sea, tú cuando a la gente le informabas y entendían qué es este proyecto, para qué sirve, cuáles son los beneficios de las renovables, esa posición cambiaba muchísimo. Y había un elemento, o sea, dependía mucho al final del promotor, ¿no? No es lo mismo un promotor que llega, tramita su proyecto y ya está, que uno que llega, explica, pregunta, oye, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Cuál es la mejor forma? Y esos son, pues, el tipo de proyectos que nos gusta impulsar, ¿no? Y que entendemos que tienen sentido. Yo recuerdo hace no mucho que tenía en un evento, pudimos hablar de participación ciudadana y se comentaba lo mismo, ¿no? Tanto desde la administración como por parte del sector privado, ¿no? De los promotores. Al final lo que pedían era
información, ¿no? Lo que requería esto era mucha información a la ciudadanía, ¿no? Que es lo que vemos que está faltando. Has hablado antes de que los retos técnicos los tenemos razonablemente claros. Te quería yo preguntar, ¿cuáles son los costes? ¿Dónde ves los costes y esos retos técnicos? Bueno, a pesar de tenerlos claros, ¿no? Cuestiones de estabilidad de la red, ¿no? Y otro tipo de cosas que a lo mejor no son tan evidentes para el resto de la gente, pues cuéntanos un poco, ¿dónde ves esos costes y esos retos? O sea, obviamente, ¿no? Toda esa energía renovable se genera en unos sitios y en unos momentos y la queremos utilizar pues donde estamos y en el momento que la queremos utilizar. Entonces, redes, es obvio, ¿no? O sea, tienes que llevar la energía de donde se genera a donde se utiliza. Por eso nos gusta tanto la generación distribuida, el autoconsumo, que acortas mucho esa distancia, acercas mucho la generación y esas redes, pues no hace falta tanta, ¿no? Porque lo optimizas más. Almacenamiento, es decir, tenemos que ser capaces... Bueno, son dos cosas, almacenamiento y lo que llamamos gestionabilidad. Es decir, que tú puedas... Hay algunas cosas, pues yo qué sé, la luz que tenemos aquí, los sistemas de grabación, los necesitamos ahora porque es cuando estamos grabando esto ahora. Pero pues seguramente el termo de mi casa o determinados instrumentos, pues me da un poco igual si se encienden a una hora o un poquito más tarde o un pelín más tarde, mientras me dé el servicio que yo necesito, ¿no? Y eso a nivel industrial pues lo podemos multiplicar por lo que sea. Entonces, entre baterías, para entendernos, almacenar energía, la que sobra en los momentos que sobra para usarla cuando falta, y gestionabilidad, es decir, llevarnos aquellos usos energéticos a los momentos donde hay más energía, con eso somos capaces de acoplar una cosa con la otra. Y luego es verdad que hay otro reto también, y es que la generación que teníamos hasta ahora, a partir de fósiles, era generación que llamamos síncrona, o sea, al final tienes máquinas que dan vueltas pues al final a la frecuencia de la red, y eso lo que hace al final es que la energía, la red eléctrica sea muy estable, ese sistema energético sea muy estable, sistema eléctrico. Las renovables son distintas, la fotovoltaica, la eólica, pues tienen su forma de conectarse a la red es distinta, y eso significa que es más complicado de gestionar, de mantener esa estabilidad en la red. Pero bueno, la tecnología nos ha traído hasta aquí y nos seguirá llevando más allá. Ya hay planteamientos de lo que se llama inercia sintética, es decir, que sistemas electrónicos te ayudan a simular, pues eso, tener un sistema fotovoltaico que se parezca, que se comporte a efectos de la red eléctrica como si fuera un sistema tradicional, ¿no? Que aporta esa estabilidad. Sistemas de compensación síncrona que se están empezando a poner en España, es decir, evidentemente hay muchos retos, cambiamos totalmente el sistema eléctrico cuando pasamos a renovables, pero cada uno de esos retos tiene ya distintas soluciones. Y un ejemplo muy claro, en España ya, hace unos días, unas semanas, ya durante varias horas se generó más energía eléctrica que toda la demanda nacional. Es decir, ya superamos el 100% del consumo eléctrico español suministrado con renovables, solo durante unas horas. Eso ahora hay que seguir avanzando para que sea el 100% del tiempo. Claro, pero por ejemplo Adrián hablaba de los costes y hemos hablado de los retos técnicos, ¿no? Está claro que la tecnología parece, por lo que dices, no está ahí, tenemos baterías, tenemos la gestionabilidad, tenemos pues las redes, sabemos que es como dicho así mal, como tirar cable, ¿no? Pero ¿por qué? A mí me gustaría saber por qué no lo tenemos ya, que era la pregunta inicial, ¿no? De por qué no mañana, sí. Y cuáles son los costes, es decir, cuánto nos cuesta esta batería o este servicio o poner más tecnología. O sea, lo bueno es que los costes son, es decir, el impacto neto de todo esto es económicamente favorable, es decir, que para entendernos se paga solo. O sea, es verdad que tienes que hacer las inversiones en sistemas renovables, tienes que hacer las inversiones en redes, las inversiones en baterías y todo eso efectivamente dices, o en sistemas de almacenamiento. Dices, ¿esto cuánto va a costar? Por poner una cifra concreta, aunque lo estamos actualizando, tenemos el PNIEC, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es un poco nuestra receta, ¿no? Nuestra hoja de ruta de detalle de todo lo que vamos a hacer en política energética de aquí a 2030. Justamente ahora estamos actualizando esos escenarios para ver, bueno, pues, han pasado muchas cosas desde 2020 que lo publicamos, pero con los datos que hay publicados se hacía un análisis y el impacto económico, por ejemplo, de todo esto era que España se ahorraría más de 65.000 millones de euros en la década. Eso es lo que España se ahorraría solamente en importaciones de combustibles fósiles y, de hecho, si lo actualizáramos con lo que ha pasado con el gas, seguramente realmente el ahorro es muy superior. O sea que esos son decenas de miles de millones de euros, sin contar eso, solo lo que nos ahorramos la economía española de importar ese combustible, claro. Sin contar
bueno, pues lo que cuesta transportar toda la energía fósil, gestionar la energía fósil. Es decir, un sistema energético fósil también es caro, pero como ya está, o parece que ya lo hemos pagado, o parte de esos costes no los vemos, pues no lo vemos tanto, ¿no? Hace falta una inversión enorme, hablamos de 200.000 millones de euros aproximadamente en la década, pero más que coste yo lo plantearía como inversión. O sea, luego hicimos todo un análisis socioeconómico de ese plan y al final ¿qué sale? Que crece el Producto Interior Bruto, crece el empleo, como decía antes, ¿no? Nos ahorramos importación en fósiles. O sea, si lo pensamos en lo micro, tiene un cierto sentido. Empezando por la eficiencia energética. Yo si soy una fábrica y produzco lo mismo, pero usando menos energía, pues vale, voy a tener que hacer una inversión, pero eso a la larga me va a salir más barato. O las renovables, ¿no? Si la fotovoltaica es capaz de generar a 30-40 euros megavatio hora y la electricidad generada con gas natural está a 60, 100 o 200 como ha estado, solo esa transición a las renovables y la eficiencia ya es un ahorro importante y eso más que paga toda esa inversión, ¿no? que hay que hacer. Y la gestionabilidad igual, o sea, tú llevar consumos a las horas en las que hay más energía, te va a salir más barato consumir a esas horas. Efectivamente. Estábamos acostumbrados, ¿no? Lo que era aquello de poner la lavadora por la noche o hay que llevar el consumo por la noche. Pues seguramente dentro de poco, o ya empieza a tener sentido, hacerlo durante el día, ¿no? Sobra energía solar a mediodía, pues seguramente habrá que empezar a poner la lavadora o lo que sea. A las 3 de la tarde, ¿no? Pues a las 3 de la tarde, que es cuando sobra energía solar y es cuando está más barato el precio. No, es que ahora está habiendo unas diferencias de precios. Nosotros en Funding lo estamos viendo en algunos proyectos y la energía solar empieza a tener, bueno, no meternos muy técnicos, ¿no? Pero empiezan a tener unas capturaciones de precios, o sea, empiezan a recibir unos ingresos por la venta de energía muy distintos a los que a los que estamos pagando al gas, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda. Sí, a la media del mercado diario. La gente está pagando la energía relativamente cara y encima no se la está pagando a las renovables. Claro. Encima se lo estamos pagando a los fósiles, con lo cual es lo caro, poder incorporar gestionabilidad, el poder incorporar almacenamiento va a ayudar a que esos precios sean más estables para todos y que todo el mundo reciba retribuciones más justas. Oye, hace no mucho vio Marina un post en LinkedIn que me lo ha puesto aquí de chuleta y me ha dicho, oye, le tienes que pinchar a Joan con esto. Me decías, oye, nos jugamos mucho, no podemos perder la perspectiva si queremos una transición energética que no sea a remolque de otros. Creo que ya nos ha pasado en España que hemos pagado la curva de aprendizaje de las renovables en el pasado. Aquí siempre existe el dicho de que funcionamos mucho a golpe, ¿no? Ahora un impulso muy grande, nos pasamos de frenada, tuvimos que hacer todos los recortes a las renovables por otra cosa que trataremos en otro capítulo, que es el déficit de tarifa. Ahora volvemos a ser, creo que, pioneros en un montón de cosas. ¿Qué hemos aprendido de aquello? ¿Vamos a cometer los mismos errores? ¿Cómo lo ves? Fair point, ¿no? O sea, tiene sentido y creo que vale la pena analizarlo y también forma parte un poco de la reflexión, ¿no? Del debate de, oye, ¿dónde habría que poner, o sea, en qué cestas hay que poner los huevos o cómo, ¿no? Como política energética, cómo hay que orientarlo? Y han pasado muchas cosas. Uno, la primera lección que hemos aprendido, yo creo que la que tú dices, ¿no? Si vamos a trompicones, pues España fue país puntero en tecnología, termosolar, en algunos ámbitos fotovoltaica, eólica, y lo sigue siendo. Hubo un parón. Y la verdad, tú vas por el mundo y justo coincidió que yo estaba en otros países, ¿no? Trabajando en ese momento, en UK, en Francia y tal, y la de ingenieros y técnicos españoles súper capaces nutriendo esos mercados, ¿no? O sea, me atrevería a decir que el sector renovable de muchos otros países se benefició o se aprovechó del parón en España y toda esa gente que súper especializada, súper formada, súper pionera, pues bueno, pues fue a seguir su carrera profesional en otra parte más que quedarse en el paro o reinventarse aquí en España, ¿no? Entonces, una de las primeras cuestiones, no funcionar con esa mentalidad burbuja, ¿no? del pelotazo, sino buscar, oye, pues una trayectoria razonable en el tiempo y sobre todo la continuidad. Porque si no, pues ninguna empresa puede hacer una inversión pensando, bueno, este año irá bien, el siguiente no sé qué pasa. Claro. Eso no tiene sentido. O sea, buscar esa visión a largo plazo. Y un poco los planes que estamos poniendo encima de la mesa, porque hablamos de 2030-2050, y nos ha pasado, ¿no? Y en política a veces, ¿por qué planificas cosas a 2050, 2030? A ver, efectivamente, no tenemos la bola de cristal, pero al menos ponerte el pin, ¿no? La chincheta. Quiero estar aquí en 2030, aquí en 2050. Aquí queremos llegar. Efectivamente, y mientras tanto van a pasar un montón de cosas. Pues nadie preveía un volcán, una pandemia, una guerra en Ucrania. Es que llevamos corralitos que... Claro, pero aún así, y de hecho esto es lo interesante,
Aún así, si tú tenías claro dónde queríamos ir, pues tú lo que vas haciendo mientras tanto, en esa navegación, ¿no?, que decíamos antes, si tú más o menos tienes el rumbo claro, pues el camino lo vas salvando, ¿no? Otra cosa es que no sepas dónde quieres ir, entonces vas dando volantazos y ahí te pierdes. O sea que lo primero, esa importancia de tener ese rumbo y esa senda. 2, es verdad que... Y ambiciosos. Exacto. Ambiciosos, claro. Yo creo que es muy importante, y más con el tema que nos ocupa, que es la energía. Creo que tenemos que ser muy ambiciosos en todo lo que hagamos, y tengo la sensación de que en el gobierno se está siendo ambicioso en los planes. Ahora mismo sí, o sea, tampoco quiero, pero pues yo qué sé, tú lees lo que quieras, desde el mundo ecologista, fundaciones, mundo sociedad civil, que analizan los distintos países, quién aprueba, quién no. Bueno, pues España, el único país de la Unión Europea que cumplía. Si te quieres fiar de entidades internacionales, Comisión Europea, bueno, pues España estamos en el top 4, top 2 de países europeos en ambición, según la Comisión Europea. ¿Que te quieres fiar del mundo empresarial analista? Bueno, pues España es el 5º país, según Bloomberg, más atractivo de todo el mundo para invertir en transición energética en general, y según otra consultora, el 8º en todo el mundo, ¿no? Un país que ni siquiera estamos en el top 20, en el G20, ¿no? En el nivel económico, sí. Por situarnos. Exacto, ni en población, ni en... Es decir, que sinceramente creo que tanto la ambición de fijarnos un objetivo de queremos llegar aquí, pero sobre todo, y para, ¿no?, un poco como en mi chip de ingeniero es importante, esto no es, bueno, pues pinto un número y ya está, ¿no? Porque entonces pintas 100% mañana y chimpún. Pero eso significa que al día siguiente te frustras porque no has llegado, porque no era viable. Claro. Entonces, eso acompañarlo de, vale, ¿cómo narices lo vas a hacer, ¿no? ¿Qué redes vas a hacer y dónde y de qué manera? ¿Y qué subastas vas a sacar? ¿Y cómo lo vas a...? O sea ¿cómo vas a pagar a las renovables y cómo vas a...? Entonces, bueno, pues esa planificación con ambicioso y con cabeza es importante. Y luego, por acabar lo que estamos diciendo, las renovables ya sí que son la forma más barata de generar electricidad. O sea, ya no hay tutía, ¿no? La fotovoltaica, la eólica es lo más barato. Ahora sí que, o sea, el óptimo... Antes podíamos estar hablando de desarrollar tecnología, de unos objetivos climáticos. Ahora es que aunque no te importe el medio ambiente, aunque no te importe el cambio climático... El bolsillo sí te importa. El sentido, o sea, aunque solo te importe la economía, que me emociono, aunque solo te importe la economía, es que también es lo que tiene más sentido, claro, ¿no? Entonces, ahora, pues eso no es lo mismo, ¿no? Ser ambiciosos, liderar y atraer... También, oye, dinero hay mucho en el mundo, pero también es finito. Entonces... Cuando decíamos, ¿no?, estamos en este punto en el ranking de inversión. ¿Eso por qué es importante? Porque el que invierte en un sitio, ese mismo dinero no lo invierte en otro sitio. Si una empresa va a poner una fábrica de baterías en un sitio o va a poner una instalación de una cosa, pues la va a poner, no va a poner una batería en cada pueblo, una fábrica en cada pueblo, la va a poner donde... Entonces, es importante estar bien posicionados, bueno, pues por eso, porque eso atrae... En el momento de la inversión. En el momento, efectivamente, claro, ¿no? Esa ventaja del first mover que ya dicen, ¿no? El primero que se posiciona en eso, donde tiene sentido. Es verdad que no tiene sentido meter pasta en todas las cosas porque sí a la vez. Os pongo un ejemplo a la contra o en sentido distinto. O de cómo hay que compatibilizar esa ambición. Si hablamos de la eólica marina, por ejemplo, la eólica marina tiene un enorme potencial en nuestro país, sobre todo industrial, pero en España es mucho más económica y tiene mucho más sentido la eólica terrestre, y España tiene las condiciones para liderar en eólica terrestre. Entonces, algunos nos decían, joder, ¿por qué en España vais tan retrasados en eólica marina? No es que vaya retrasado en eólica marina, es que soy top a nivel mundial en eólica terrestre y mientras tanto voy avanzando en la marina. Y de momento empresas españolas son las que están montando parques eólicos marinos en otros sitios que no tienen o no quieren o no pueden hacerlo en tierra, ¿no? Entonces, ¿tendría sentido que todo nuestro despliegue energético en España, por ejemplo, fuera de eólica marina? Pues a lo mejor no, porque tenemos otras cosas. Entonces, aprendizajes, ¿no? Oye, hay curvas de aprendizaje que tiene sentido estar en distintas fases. En algunas curvas de aprendizaje podemos estar sin que esa inversión se haga necesariamente en España, pero al final yo creo que el mensaje, el resumen es, oye, si queremos que esto siga yendo bien, siga generando tanto empleo, siga yendo también, hay que estar posicionados. Si no, si las cosas se hacen luego a regañadientes porque nos obligan y tarde, pues sí que acaba siendo más caro, se hace peor y no tiene tanto sentido. Y que además yo creo que es un mensaje que intentamos transmitir en este podcast, de que no es justo comparar países, porque cada uno tiene su mix energético, cada uno tiene sus condiciones. Entonces, al final, pues me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto de la eólica marina y la terrestre, porque seguramente mucha gente se lo pregunte, de ¿por qué vamos retrasados en esto y líderes en otro? Pues porque la estrategia tiene que estar pensada a las condiciones del país. De cada país. Claro. Y que yo diría que además a nivel país tenemos una oportunidad única, ¿no? Con el desarrollo de energía renovable, ¿no? Y con la electrificación del sistema que está habiendo a nivel al menos europeo, ¿no? De liderar y no depender de esos combustibles fósiles que hemos sido tan dependientes, ¿no? Justo. O
Es que cada megavatio, ¿no? Cada unidad de energía que tú cojas del sol o del viento que están aquí, no se la tienes que comprar a otra persona. Entonces, otro país, ¿no? A día de hoy, lo cierto es que dependemos todavía mucho de combustibles fósiles, ¿no? En este país. ¿Cuáles serían las consecuencias o los beneficios? Porque creo que las consecuencias realmente son beneficios de que no dependiésemos de esos combustibles fósiles, en tu opinión. Para mí tiene muchísimas cosas, ¿no? Y solo con eso yo creo que podríamos hablar horas y horas y horas. Para mí yo creo que hay dos cosas que son como muy, muy visuales, ¿no? Una, bueno, a lo mejor parece un poco hiperbólico, pero creo que no. Lo que decide un señor en Moscú porque se viene arriba afecta si una familia española puede llegar a final de mes o no, ¿no? O sea, qué absurdo. ¿Qué tiene que ver una familia currante o una pyme española, un autónomo o tal? Pues porque a un señor se le va la pinza o tiene delirios de grandeza o no sé qué dinámica política tiene, toma una decisión y es como el meme de las fichas de dominó, ¿no? Que empiezas con el pequeño y te acabas. Y de repente, pues eso, una familia no llega a final de mes porque le sube la factura eléctrica o le sube la factura del gas porque se han encarecido los mercados internacionales. Eso es porque dependemos muchísimo de los combustibles fósiles. Si nuestra economía no dependiera de que le compramos gas natural o de que le compramos petróleo a Rusia, a países de Oriente Medio, países de Norte de África, pues tendríamos muchísima más autonomía. O sea, como país seríamos mucho más resistentes. No dependería tanto. Bueno, ha habido las anteriores crisis del petróleo, ¿no? Por crisis, conflictos bélicos en Oriente Medio, acabamos sufriendo la economía española, la economía europea, acabamos sufriendo. O sea, que esa libertad, ¿no? Ser libres de injerencia política o de injerencia de guerra de otros países por esa independencia energética, yo creo que eso en sí tiene mucho sentido. Y luego, por eso pensando en lo macro, ¿no? en lo geopolítico, por llevarlo a lo micro. Y hablo de miles de muertes prematuras en España por contaminación atmosférica. Aquí en Madrid, también en Barcelona, sabéis que son dos ciudades que llevan 10 años incumpliendo normativa de calidad del aire, pero una parte muy importante de la población española vivimos en ciudades contaminadas. ¿Por qué? Porque nos movemos todavía utilizando combustibles fósiles, ¿no? En coche o en moto, en lo que sea. Entonces, si en España no dependiéramos de combustibles fósiles, literalmente habría miles de personas que tendrían una vida mejor, una mejor calidad de vida y no morirían temprano, morirían de otra cosa más adelante, obviamente, pero se alargarían vidas, ¿no? O sea que, no sé, a lo mejor parece que es como muy épico, ¿no? Pero es que es literalmente real. O sea, España no dependería de señores que se vienen arriba y deciden invadir países, y dos, viviríamos mejor. O sea, la transición energética al final es una agenda que también es una agenda ambiental, también es un tema de justicia social, pero es que es como muy obvio, ¿no? Es como win-win, no tiene sentido no hacer esto de dejar de depender de los fósiles. Y ni siquiera has tocado el tema económico, ¿no? Que antes lo has mencionado, la no presencia de España en el G20, ¿no? Yo creo que sería una cosa que podría potencialmente cambiar, ¿no? Si al final eres capaz de exportar esa energía eléctrica y no depender de combustibles fósiles, ¿no? O sea, que, en fin, que se justifica por muchos motivos, ¿no? Y si eres una de esas personas que, oye, pues no crees en el cambio climático, ¿no? Recuerdo el vídeo de la persona que decía, ¿dónde está la contaminación? Que yo no la veo. Pues si tú no crees en eso, ¿no? A pesar de eso, solo por lo económico, que eso más o menos le interesa a todo el mundo y a cualquier gobierno, ¿no? Pues solo con eso se justifica. Tiene todo el sentido. Yo creo que es una de las únicas pocas lecturas positivas, porque no las tiene, que le saco a todo el conflicto que está existiendo ahora mismo en Ucrania, y es que nos ha dado un motor más para la transición energética, y es que nos hemos dado cuenta que no tiene ningún sentido estratégico depender de ese tipo de democracias para una cosa tan básica como es de cómo te abasteces de energía. Eso ha sido súper interesante. De hecho, alguna asociación renovable, y esto fue bastante chulo, en el típico congreso, ¿no? que hacen y tal, arrancaron de forma provocadora, pero creo que está muy bien, con 2 militares uniformados y tal, haciéndoles la primera ponencia. No era ni un CEO de una empresa, ni un patrocinador, ni no sé qué, eran 2 militares, los miembros del ejército, explicando pues, ¿no? Eso, cómo la seguridad del país depende o no de la dependencia energética exterior. O sea, al final, si tú dependes de un país para tu día a día, pues eso obviamente va a condicionar, ¿no? Pues va a condicionar un montón de cosas. No eres igual de libre en la arena internacional, o no tienes la misma capacidad si puedes proveerte de ti mismo que si dependes de que te vendan un producto, y lo hemos visto. Es verdad que España estaba más protegida, ¿no? ante Rusia, pero Alemania, por ejemplo, Europa en promedio, el 40% de su gas dependía de Rusia. Pues cómo de firme podía ser, bueno, pues ya lo hemos visto, y parece que Alemania está entrando en recesión, en parte por
por todo el contexto, ¿no? O sea que... Sí, pero nosotros dependemos de Argelia, que al final son sitios... Efectivamente. Son sitios son sitios complejos para estar dependiendo de ellos. Hay que llevarse bien con todo el mundo y hay que... ¿no? Y al final, oye, pues un contexto internacional, pero efectivamente cuanto más dependientes seamos, eso es debilidad para cualquier país. Se trata de dar la importancia suficiente a la palabra depender de, ¿no? O sea, a ese verbo, ¿no? A mí la verdad es que me encanta la reflexión que hemos tenido con la dependencia y cómo sería una España, ¿no? Sin depender de los combustibles fósiles. Entonces, a mí me gustaría, Joan, si podemos dejarlo aquí el episodio y que tú nos dices cuáles son los mensajes que te gustaría que el oyente se llevase a casa, mientras escucha este podcast, claro. Pues yo creo que el primero de todos es que no estamos hablando de una cosa teórica, ¿no? De una cosa... Una utopía, sino que estamos hablando de una realidad que además sabemos cómo construirla. O sea, esta transición energética sabemos de qué va y se puede hacer, y la podemos hacer. 2, que es muy bueno hacerla y da un poco igual que te motive, pero seguro que hay alguna de las ventajas que esto tiene que te va a motivar, lo que decíamos, ¿no? Si te importa que haya puestos de trabajo, te importa que la economía vaya bien, te importa el medio ambiente, te importa la nación española y su seguridad como país. Yo creo que cualquier sensibilidad política... ¿Con una de ellas? Solo con una, imagínate, si además te motivan todas, ¿no? Eso para mí serían los 2 temas. Y luego 3, que no solo tiene sentido, sino que además si lideramos, ¿no? Si cogemos un poco la bandera, pues eso nos ha permitido, ¿no? Posicionarnos y seguir muy bien. Bueno, pues que a España le vaya bien al final. Eso significa que nos irá mejor a todos. Por añadir una cosa de las conclusiones del capítulo... Voy a contar una anécdota. Yo a Joan le conocí leyendo una entrevista cuando estabas en Baleares hace 5 o 6 años y me encantó ya lo que escribió aquel día y lo que leí. A saber qué Bueno, a mí me gustó mucho. Yo por aquel entonces casi no sabía lo que era un kilovatio hora, hace muchísimo tiempo. Bueno, no tanto, pero hace tiempo. Y espero que más gente de la que nos está escuchando hoy haya tenido la misma sensación y admire tanto el discurso que tiene Joan, que además creo que es muy pedagógico y divulgativo en el sector energético, y que le pase lo mismo que me pasó a mí hace 5 o 6 años. O sea, que bueno. Y que además es muy de agradecer que una persona de tu calado, ¿no? En el sector pues se muestre tan cercano y tan abierto a divulgar, ¿no? Ese conocimiento que al final... pues acerca a este sector a la gente, ¿no? Que es un poco el objetivo que perseguimos aquí. O sea, muchas gracias. A ver, es fácil, entre comillas, ¿no? Pero al final pues se lleva un poco en el ¿no? Cada uno estamos un poco en lo que estamos por motivación, porque es lo que nos mueve. O sea, que feliz, ¿no? de poder motivar a la gente. Y hacen falta manos y cabezas pensantes y emprendedores. O sea, yo de verdad que vengo un poco de la trayectoria del chip del ingeniero, ¿no? Que quiere... Y ha acabado en gestión en sector público, pero es que hacen falta todos los perfiles, ¿no? Pues hace falta gente con ideas de negocio, hace falta abogados, gente que sepa de comunicación, gente que sepa hacer llegar esto a la gente. Hacen falta todas las manos y cabezas. O sea, electricista, hace falta de todo. Justo, que hagan que eso se ponga en marcha. O sea que... Pues solo para cerrar, para cambiar un poco la visión de ingeniero y de gestor, para meternos en lo que más nos gusta, que es la cultura pop. Después de todo este episodio, si tuvieras que definir la situación o el episodio con una canción o película, te dejamos elegir, ¿cuál sería? A ver, aquí un momento friki, y me lo vais a permitir, pero como fan de Marvel y toda la saga, os diría que el momento es un poco Avengers Endgame, en concreto. O sea, estamos un poco dándole aquella épica, ¿no? De la que hablábamos antes. Nos jugamos mucho, pero si nos unimos mucha gente, ¿no? Que, pues eso, ¿no? Gente, pues eso, los que vienen con el chip de ingeniero, los que vienen con el chip de otra cosa, el que le preocupa el medio ambiente, y nos unimos por una causa común, todo eso que nos estamos jugando al final puede salir bien, ¿no? Y al final, pues, no quiero hacer spoilers, pero bueno, pinta, que no la haya visto todavía, pero pinta bien, o sea, que combinando esa parte friki y un poco el contexto, ¿no? Y realmente la importancia que tiene, yo os pondría esa peli encima de la mesa. Muchas gracias, Joan. No vamos a dar spoilers, lo que sí vamos a decir a nuestros oyentes es que sigan escuchando a Energía Positiva y que sigan atentos a los próximos episodios. Sí, muchas gracias. Adiós a todos. Adiós. Chao.